Bueno, buen día con todas y con todos. Buen día, Aloncito, Andy, Guara, Ya, Marce. Eh, y buenos días para quienes miran, o tardes o noches para quienes miren la grabación de este video, de este encuentro y entrevista, que es parte de este quinto grupo de estudio que estamos haciendo de profundización, de estudio de los cuatro altares y sobre todo de intento de aplicación constante. Eh, bueno, eso, primero presentarte de que por ahí en unos minutitos se conecte también Lu del Mar, que es de México. También podría conectarse Silvana, que está en Chile. Eh, bueno, Marce y Guara ya las tenés. Guara es la segunda vuelta en el grupo de estudio que está ¿Mm? haciendo. Marce ya es viene de la vieja y de la nueva escuela. La Y campeona Andy, olímpica, ya sí, tiene sí. 20 vueltas. Y Andy, te presento con Aloncito, quizá primer contacto, es de México, Andy. Ujú. Bueno, Mucho gusto. Qué bueno. eso, Ujú. Gracias. eso. Y, y entonces, antes de arrancar como con algunas preguntas así enfocadas, ya venimos, esta sería la cuarta entrevista o encuentro que hacemos y se empieza también como a afinar, me imagino yo, las preguntas, ¿no? Ujú. Pero lo primero sería, ¿cómo estás y en qué estás enfocado en este tiempo? Después, Ya, muy buena pregunta. Yo creo que, o sea, en general, todas las personas que han empezado a prestar más atención eh, a lo que llamamos la evolución personal, eh, a veces creo que uno quizá no entiende esta interacción que hay con el mundo de afuera, ¿no? Hay mucha gente que quizás se repliega, se va hacia adentro, se aísla, ¿no? Pensando que ahí va a estar, digamos, el mejor campo para la evolución personal. Y yo creo que a veces sí, ¿no? A veces hay momentos que toca irse para adentro, pero no creo que este tiempo sea lo más conveniente, que creo que más bien todo esta exuberante manifestación de complicaciones, ¿ya? A todo nivel y en todo el mundo a la vez, es una invitación permanente para confrontarnos, ¿no? Confrontarnos, disolver patrones, analizar patrones, ¿no? Antes que disolver. Y pues en eso ando, ¿no? Viendo cómo pues hay tantas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Y a la vez cómo se manipula tanto la información. Eh, es complicado, digamos, simplemente quedarse con la información más superficial. Creo que es bien importante tener una idea un poco más profunda para tener una posición más sólida y que eso nos pueda ayudar a estar parados en un lugar mmm, que refleje justamente nuestro avance, ¿no? Entonces, ahora no recuerdo exactamente en qué parte del curso, si es más en algún altar en específico o, o es en general. ahora, ahora estamos justo en el final Ujú. de todo el curso. Hemos visto Ya, todos los altares y solo nos quedó pendiente que no sé si lo vamos a hacer al final de hoy, depende cómo sea nuestro encuentro de ahora en tiempo, y si no será el miércoles que viene, que veríamos
el tema de la meditación. Ujú. El tema de Vale. la meditación en los centros energéticos. Ujú. Ya, yo creo que eso también es importantísimo, darle su tiempo, porque es de alguna forma el trabajo del día a día, Ujú, ¿no? Es lo que nos va a ayudar, o sea, justamente a darnos cuenta qué poca atención podemos prestar, ¿no? Cómo nuestros labios o nuestras intenciones pueden decir, sí, yo quiero hacer esto, pero no somos conscientes de todo lo que implica, o todo lo que hay que nos impide de realizar nuestras metas. Entonces, ahí hay un doble aprendizaje, ¿no? Uno que se va hacia lo general para tratar de sacar una regla, ¿no? De por qué no podemos lograr cosas, y otro que tiene que ver con lo concreto. ¿Por qué no puedo sostener un rezo todo el tiempo que yo quisiera, ¿no? Entonces, la respuesta siempre allí está en el tercer altar, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué sufres? Porque quiero, o en realidad porque no quiero, ¿no? ujú. Entonces, igual, ¿por qué no haces esto? Porque quiero o porque no quiero, pero la respuesta está en el querer. O sea, ¿qué tanto queremos algo? Yo creo Ujú, que eso es así la clave. Y esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento, porque normalmente solemos declarar nuestro amor a todo, ¿no? O sea, yo me comprometo, yo hago, te ayudo, te sirvo, pero luego te das cuenta cómo todas esas buenas intenciones realmente no están comprometiendo el 100%, que es lo que te pide el trabajo, ¿no? O sea, claro. el compromiso no es con ninguna persona, ni con un ser humano, ni con nadie, es contigo mismo, Ujú, pero ese compromiso está hablándote de la capacidad de entregarlo todo, ¿no? Entonces, al final todo es un entrenamiento, o sea, no es que estamos aquí para tomar cuentas o sea, o hacer sentir mal a la gente, ¿no? Sino mostrar cómo es poco a poco, ¿no? Cada vuelta, cada año, cada mes, que uno se da cuenta de sus limitaciones y la subsana para la siguiente vuelta. claro. Entonces, ahí es donde sí creo que es bien importante ese trabajito con el rezo, porque o sea, vas creando realmente lo que yo llamo el último patrón, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estamos tratando de liberarnos de patrones, ¿no? Pero evidentemente son los patrones más negativos, son los más tóxicos, pero en el camino es bueno entender que hay que ir poco a poco haciendo una sustitución de patrones, ¿no? Eliminando los más tóxicos, los más dañinos, los más primitivos y cambiándolos por patrones nuevos que son positivos, ¿no? Entonces, cultivar los buenos hábitos en todo sentido, por ejemplo, es eso, si agarras tema por tema, ¿no? Desde la alimentación, el ejercicio, las buenas prácticas en las relaciones, todo esto te vas a dar cuenta que está plagado de patrones, ¿no? De alguien que empieza, por lo general, pues va a tener una gran cantidad de patrones negativos, y cuando los empiezas a analizar y a identificar como la causa de tu sufrimiento, entonces ahí poco a poco los empiezas a sustituir por patrones, digamos, que no sean tan tóxicos, y así poco a poco. Pero claro, al final, aunque sean los buenos patrones, son patrones, Ujú, ¿no? Entonces, todavía no puedes hacer uso pleno de tu libertad. Eso es importantísimo. Entonces, los buenos patrones te van a convertir en una buena persona, pero nunca te van a convertir en un ser libre. Entonces, hay que tener claro la ruta, ¿ya? Porque hay mucha gente que se equivoca, entiende a medias y luego me echa la culpa, ¿no? Porque dice, no, pues que tú dijiste que hay que tener buenos patrones. Ya, sí, está bien, pero eso es la mitad o en todo caso el camino transitorio que te va a llevar a deshacerte de lo más denso, pero yo no te quiero dejar ahí.
O sea, no me interesa que seas una buena persona. O sea, eso, de eso está lleno el infierno, ¿no? Entonces, hay que ser bien claro. O sea, los únicos que no entran al infierno son los seres libres porque deciden no entrar, ¿ya? Es simplemente. ¿Qué me ¿Cómo es? dices? Qué interés, qué interesante lo que acabas de traer. ¿Cómo es esto de entre los patrones y la libertad? O sea, sin patrones buenos, ¿qué tipo de estructura le queda a la mente de la que agarrarse para moverse? ¿Cómo se No hay, llamaría? no Ahí hay, está. justamente. O sea, lo que hay que entender es que la mente son patrones, Ok. ¿ya? La mente es estructura. Entonces, tú eliminas los patrones, eliminas la estructura y a ver de qué mente me hablas. Se acabó, ¿no? Entonces, por eso que no les digo, eliminen los patrones. O sea, eso sería una barbaridad. O sea, nadie puede en este momento eliminar los patrones, es eliminar la mente, porque estamos todavía inmersos en una circunstancia ante la cual tenemos que ser responsables, Ujú, ¿ya? Entonces, mientras haya responsabilidades, evidentemente todavía tenemos que usar la mente como un vehículo a cumplir esas responsabilidades. Cuando se acaban, cuando hemos cumplido nuestras responsabilidades, nuestra ausencia no afecte a nadie, entonces allí realmente sí podemos hablar de entrar en estados de no mente, no estructura, no patrones, ¿no? ujú, Pero el caminito, ¿no? Yo lo veo muy claro justamente sustituyendo los patrones más negativos, más tóxicos, más venenosos para llegar a un estado de una mente amigable, ¿no? Por ejemplo, Krishnamurti le llamaba una mente religiosa, ¿no? ah, Esa palabrita a mí se me atraca un poco, ¿no? Porque hay muchas malas interpretaciones de lo que puede haber querido decir Krishnamurti, pero yo sí creo que más o menos entiendo el estado de esa mente en calma, pacífica, amigable, siempre dispuesta a ayudar, ¿no? O sea, religada, conectada. Entonces, creo que sí es una meta que tenemos que ponernos en el camino, no es la meta final, pero sí tener una mente lo más bondadosa posible, ¿no? ujú, Eso creo importante, pero como te digo, aún esto no es la meta, ¿no? Esto puede ser la meta del ego, tranquilamente, ¿no? El convertirme en una persona admirada, querida por todo el mundo, porque tengo una mente amigable, ¿no? Entonces, eso al final no sirve, es basura, simplemente es más de lo mismo. Entonces, hay un punto en el que tenemos que tener claro cómo salirnos hasta de los buenos patrones, evidentemente sin hacer daño a nadie, claro. ¿no? Pues digo, Este, para que no me malinterpreten y me digan, pero Alonso dijo que hay que romper los patrones buenos. no, yo Y, pienso que quedó claro. No sé las demás que nos acompañan en este viaje, pero creo que está claro. Y se me ocurre la pregunta, bueno, a ver, arrancaste compartiendo esto de todas las circunstancias que venimos viviendo, eh, como que no es que hay un solo tornillo que ajustar en este momento, está no, para lleno de nada. tornillos a ajustar todos en Así es. simultáneo, afuera, adentro, arriba y abajo. O sea, es Ujú. un Así es. momento que puede ser ¿no? Como el símbolo de crisis, oportunidad al mismo tiempo, ¿no? Se está viviendo una intensidad planetaria. Así es. Entonces, este estado, este estado de sin patrones, eh, uno al escucharte visualiza, depende del punto de vista, ¿no? Alguien que se quedó sentado en un pequeño espacio sagrado que tiene en su casita o en un templito o en un lugar, intentando estar en la no mente, o está la posibilidad, vamos a decir, como de desdoblamiento entre la que mientras realizo mis actividades del día, al mismo tiempo estoy en ese estado, eh,
de sin patrones, de libertad. O Lo de digo por observación, por lo menos, ¿no? eso. Yo no creo que realmente se pueda tan fácil llegar a ese estado sin patrones, Ujú, sin un periodo largo, que pueden ser 5 o 10 años, de observar los patrones. ajá, Entonces, es importante también dimensionar, porque si no, simplemente al año que te des cuenta que creías que estabas sin patrones y mentira. O sea, al final vas a pensar de que el camino no funciona y lo que no funciona es que uno no se enteró de algunas partes. Entonces, esto es mucho más complicado realmente de lo que la gente se imagina, que la mayoría se imagina que en cualquier camino con meditar 10 años o hacer cualquier práctica 10 años, uno ya se libera y va a ser un iluminado, ¿no? O sea, es totalmente falso. O sea, la cantidad de energía que uno tiene que ponerle, o sea, es lo que finalmente te va a dar como la ecuación final, la fórmula, está en función cuántas horas al día le inviertes a tu proceso, ¿no? Eso es lo concreto. Entonces, al principio, lo mejor de la humanidad, ¿no? Piensa que, pues con meditar 1 hora al día, ¿no? Pues ya logró la meta, ¿no? Ya se consideran un ser espiritual. Yo te digo que eso ni para empezar, ¿ya? Ni para empezar, o sea, por más que medites 1 hora al día, van a pasar 20 años y vas a estar en lo mismo. O sea, vas a estar un poquito mejor, pero en términos reales, en relación a la meta, no es nada. Entonces, eso es una de las cosas fundamentales que uno tiene que entender. Si yo me quedo con solo el espacio de meditación, no llego a ninguna parte. Entonces, allí es donde tengo que echarle mano a todas las circunstancias posibles que me traen un aparente conflicto, ¿no? Y es bien importante este juego de palabras, aparente conflicto, porque la mente lo va a leer a través de sus patrones más negativos como conflicto, mientras que la nueva mente lo va a ver como oportunidad, ¿no? Una oportunidad de desnudar el patrón. Entonces, las personas que retiran, que se repliegan, claro, van a estar como en una burbujita muy bien protegidas, mientras que las personas que salen a enfrentar la vida, a tratar de transformarla, van a tener que sufrir una cantidad de inconvenientes que en principio se van a leer como conflictos, pero si tienes la velocidad, la energía de intervenir ese patrón, lo vas a ver como oportunidad y en ese momento crear un nuevo circuito neuronal que te permite ver las cosas de otra manera. ¿Mm? espectacular. Ujú, Digo espectacular porque de alguna forma usaste la palabra justa para lo que para mí era la primera pregunta. ujú. En la introducción también no me quiero olvidar de que usaste entrenamiento, como todo esto que venimos viviendo, como un gran entrenamiento. Y no sé si ya me respondiste lo primero que quería preguntar, pero hago una pequeña introducción, porque está conectado con todo esto que estás trayendo. Entonces, esta introducción dice más o menos así, que experimentamos, usé la palabra experimentamos porque no sé si usar la palabra vivimos todo tipo de circunstancias, porque vivir tiene otro concepto adentro, ¿no? Como vivir, es como más desde la plenitud, pero experimentamos todo tipo de circunstancias. Algunos nos hacen experimentar la diversidad, otras nos hacen experimentar la unidad, con algunas resonamos, con algunas no. Algunas circunstancias aparentemente son sencillas, otras complejas. Algunas están adentro nuestro, es nuestra disposición en el día, otras vienen de afuera y afectan el adentro. Algunas circunstancias aparentemente con nuestra responsabilidad las podemos encauzar y en otras la dificultad aumenta porque estamos interactuando con otras partes, con otros seres que tienen otros niveles de conciencia, otros niveles de responsabilidad o de compromiso.
algunas circunstancias parecen inamovibles, y acá hago un paréntesis y digo, por ejemplo, ciertas situaciones de salud parecen inamovibles, ¿no? Cuando hay personas que hace años que vienen intentando lograr un tipo de cura o sanación, ¿no? Ujú, Y otras, entonces algunas circunstancias parecen inamovibles y otras algo sucede y todo se transforma. Todo el ujú. tiempo estoy hablando de las circunstancias que yo las a veces la visualizo como una gelatina, como algo muy, de repente muy sólido, como un muro o la solidez de una montaña y de repente todo parece tan maleable. Entonces, las circunstancias, ¿qué son? ¿Son símbolos? ¿Son reflejos? Eh, ¿Cómo interactúa la circunstancia dentro del concepto de la realidad? Eh, bueno, una lectura así como cuatro altarera, ¿no? O siete altarera, lo que quieras. Pero por ahí viene el tema. Pues yo creo que está bastante simple, pues ahí no puedo como adelantar cosas, ¿no? Pero sí creo que el camino está ahí bien claro, por eso de lo importante que es trabajar en el primer altar, ¿no? Porque es el fundamento y el cimiento y la oportunidad de crear desde cero de forma correcta, ¿no? O sea, imagínate una persona que no tiene esta información, de pronto se encuentra con alguien que le dice, oye, yo te voy a invitar a un grupo de meditación, ok, perfecto. La persona va y está meditando, de repente recién te enteras, esta persona, pues nada, tiene un puesto de una gerencia en una minera, ¿no? Y está ahí destrozando la tierra a más no poder, creyendo que está haciendo un servicio a la humanidad, proveyendo de minerales, ¿no? Cuando en realidad, pues, evidentemente, simplemente está enriqueciendo a los accionistas sin importar el impacto en la tierra. Entonces, esto es uno de los ejemplos concretos como si uno no entiende el principio, todo lo que viene encima, todo lo que se construye, es falso, ¿ya? Entonces, ahí es mi punto concreto en relación a tener mucho cuidado con filosofías, religiones y cosas que han surgido con un entendimiento incompleto, ¿no? Esto viene desde miles de años atrás, antes que las religiones, justamente como una especie eh, de creación de toda la humanidad en la que cada generación ha puesto su aporte para lograr un entendimiento cada vez más completo de lo que es la evolución humana. Entonces, en los últimos 1000 o 2000 años ha habido un vacío muy grande respecto a el entendimiento de lo que es un ser humano. Entonces, a veces hablo con personas y me da un poco así de sorpresa, ¿no? Sí, porque nosotros somos seres espirituales. O sea, es un concepto ridículo, ridículo. O sea, todavía no eres nada, ¿no? Y tienes la cara de llamarte un ser espiritual, ¿no? Y desprecia la materia. Entonces, ahí te das cuenta de cómo, pues, estamos parados sobre fango y sobre fango no se puede construir. Entonces hay que limpiar el fango, llegar a roca, a terreno sólido y a partir de allí empiezas a levantar tu primer altar. Tu primer altar es evidentemente revisar absolutamente toda tu relación, tu interacción con la materia. Entonces, eso no lo vas a hacer sentado meditando en tu cuarto, ¿no? Eso lo vas a hacer trabajando, porque ahí es donde surge toda la interacción y los problemas, ¿no? Entonces, a partir de allí es como uno va a empezar a ver, ¿no? Cómo funciona todo este mecanismo de la mente,
de la razón, de la justicia, ¿no? Para, en confrontación con tu mundo emocional. Por ejemplo, la cosa es bien clara en ese sentido, ¿no? Si tú quieres tener la razón todo el tiempo, vas a estar en permanente conflicto emocional con todo el mundo. Entonces, Ujú. cuando te das cuenta que muchas veces tu paz, tu tranquilidad pasa necesariamente por soltar la razón, es porque le estás poniendo más peso al segundo altar que al primero, ¿no? O al tercero, en este caso, ¿no? Para aclarar mejor el ejemplo, digamos, si hay un conflicto a nivel material, de cualquier tipo, ¿no? Cualquier cosa que se pueda dar así a nivel material, inclusive dinero, ¿no? Una persona que te debe dinero o que tú le debes, entonces eso involucra, hay una situación material, pero también involucra una situación emocional, en la cual uno tiene que tener claro qué es lo que quiero, ¿no? O sea, realmente a veces no te puedes quedar con las dos cosas. Recuperar el dinero y tener un problema emocional o perder la paz emocional o simplemente puntualmente en esta ocasión eh, yo prefiero conservar, ¿no? Intacta, digamos, mi tranquilidad y el resto lo suelto. Entonces, hay una cantidad de dinámicas en la vida que van a ser los perfectos maestros para enseñarte dónde estás y qué es lo que quieres, ¿no? Evidentemente, no me hagan preguntas como eh, puntuales, exactas de circunstancias, porque evidentemente cada circunstancia tiene su propia dinámica, ¿no? Entonces, en algunos momentos toca actuar de una manera, en algunos momentos toca actuar de otra, ya balanceando todo esto, pero lo que siempre funciona es que siempre va a estar eh, en veremos de dónde pones el peso de tu energía, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la cosa. Si uno presta atención y dice, resolver este conflicto de esta manera me va a generar tal condición emocional. Resolver este conflicto de otra manera me va a generar otra condición emocional. Entonces, después de ese análisis, yo veo y escojo, ¿no? ¿Con qué condición emocional me quiero quedar? ¿O cuál es la que yo anhelo? Entonces, por eso digo que es tan importante esto del primer altar, porque sobre eso es la realidad, sobre la cual vamos a construir todo lo demás. Ujú. Buenísimo. Em, Volviendo a la parte de las circunstancias como sólidas o inamovibles o maleables. Em, Ahí vienen dos palabras que surgieron ahora a la mañana, hace un ratito así, de profundizar un poquito acerca de la ciencia o el misterio de lo milagroso o de lo mágico, ¿no? Porque, digamos, hay muchas teorías y versiones. Sin embargo, está el misterio, que a veces hemos querido resolver algo desde nuestros patrones del control, ¿no? Ujú. Y finalmente, cuando ya no hemos intentado algo Se y da. como una especie de rendirse, pero desde un lugar saludable, ¿no? Ujú. Decir, bueno, los dejo en tus Claro, manos, lo claro, dejo en tus manos. si ya lo hiciste todo, Eso. ya. Ujú. ¿Cómo? Y de repente, magia o milagro, desde el mundo de la sanación, ¿cómo se lo ve a eso, Aloncito? Desde la... Bueno, es algo que también es muy antiguo, ¿no? Que está ahí en el Bhagavad Gita, Ujú, justamente es como la enseñanza principal de decir, pues uno tiene que actuar, ¿no? Y soltar, o sea, tú no controlas los resultados de tus acciones, ujú. simplemente haces todo lo mejor que puedes y no esperas nada, simplemente pues ya lo que la vida te dé está de más.
Entonces, yo creo que ahí es bien claro, porque si no, pues estamos entrando en una dinámica, ¿no?, de toma y dame, ¿no? O sea, como incluso mucha gente piensa eso, ¿no? Que uno reza o hace cosas para pedir favores a la divinidad y luego si no te contestan esos favores uno está enojado. Y yo digo que la historia no es así, ¿no? Claro. Que realmente pues está bien pedir, pero yo creo que eso no es lo importante. Yo creo que lo que hay que pedir es claridad, ¿no? No resultados, porque nadie sabe realmente que si aquello que estás pidiendo es lo que verdaderamente necesitas. Yo creo que, al menos en mi vida, muchas veces me he encontrado con circunstancias así, ¿no? Que aquello que tanto quería, en realidad no era lo que yo necesitaba. Y por alguna razón se postergó o no se dio, y quizás después de 10 20 años entendí y agradecí que no se me dio, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? Me acuerdo un amigo que rezaba, ¿no? Eh, que el poder que alcancemos sea siempre tan grande como la humildad, ¿no? Entonces, eso es un buen rezo, porque te vincula una cosa con la otra, ¿no? Hay gente que simplemente reza para obtener algo, sin entender el equilibrio que necesitas, la cualidad compensatoria para poder realmente hacer buen uso de ese don que estás pidiendo. Entonces, es bien importante la claridad para que, bueno, si voy a tener un poco de esto, es bueno tener de esto para que todo quede equilibrado. Entonces, que la magia existe, existe, ¿no? Pero pienso que esto justamente hay que entenderlo de una manera muy diferente, ¿no? En el sentido de que no se puede forzar eso, es simplemente la misericordia divina que ni siquiera se manifiesta necesariamente con aquel que lo merece, sino se manifiesta con el que le da la gana, ¿ya? Y eso es indiscutible. Entonces, el que lo mira desde afuera puede pensar qué injusticia, porque esta persona de pronto tiene tantas ventajas, tantas ayudas, y uno nunca sabe, ¿no? Si ni siquiera se lo merece. Pero, por eso te digo, hay cosas, energías en el universo que pueden hacer que esa persona reciba lo que no merece y eso a nadie le compete. Simplemente uno tiene que agradecer de que hayan personas que pues reciben de todo y está muy bueno. Entonces, ¿qué estás mirando allí, no? O sea, realmente no la envidia de que por qué si yo hago todo bien y yo me merezco tantas cosas, a mí no me dan nada, ¿no? Y a otra persona que no se merece nada le dan todo. Entonces te das cuenta cómo hay un patrón detrás que mm, no te está permitiendo realmente manifestar la plenitud de la generosidad, ¿no? Pues el amor, al estar más allá de la justicia, pues le da al que merece y al que no merece. Y eso mirado desde la justicia es totalmente injusto. O sea, ¿por qué vas a perdonar a una persona que sigue cometiendo los mismos errores? ¿O por qué le vas a dar algo a alguien que no merece? Y el amor le dice, pues lo hago porque me da la gana, ¿no? Y la justicia le dice, no, eso es injusto. Y el amor le dice, pues al diablo con tu justicia. Yo hago lo que me da la gana, yo hago según mi naturaleza, yo le doy al que me da la gana. ¿Quién somos nosotros para cuestionar el amor? ¿No? Sí. Eso es la magia. Bueno, recién trajiste la palabra perdón y me acordaba que cuando veíamos el capítulo del perdón, está en el altar del fuego Ujú, y no en el altar del aire, ujú, el perdón. ujú. Eh, ¿Podés compartirnos algo de por qué el perdón está en el altar del fuego y no en el altar del aire, ese capítulo? Bueno, mira, hasta podría estar en el altar del agua, ¿ya? Pero tiene su específica, o sea, de hecho hay un perdón en el agua, que es perdonar las emociones, pero el perdón más profundo está en el intelecto, porque nos habla de la verdadera comprensión.
¿ya? O sea, es muy frecuente, nos ha pasado a todos, el hecho de haber perdonado algo y a la semana otra vez, ¿no? Se mueve la energía y sientes que no, que todavía esa ofensa no ha sido pagada, ¿ya? Entonces, yo le llamo a eso un perdón emocional, o sea, en la medida de que la energía de la emoción no es permanente. La emoción, te emocionas, ¿no? Y luego te desemocionas. Mm, Entonces, te emocionas con alguien, aceptas el perdón, ya perdonaste, pero después de una semana, la herida era más profunda de lo que pensabas y otra vez regresa. Entonces, el verdadero perdón, por eso está en el intelecto, cuando comprendes absolutamente la dimensión de esa persona y ahí sí se produce la cancelación de la deuda, digamos, ¿ya? Ahora, lo importante es por qué no está en el altar del aire, porque para que perdones tiene que haber un ego que se siente herido. mm, Ujú, perfecto. ¿no? O sea, en realidad, hasta el perdón, o sea, es relativo, es porque está dentro de la esfera de la mente. Más allá de la mente, no hay necesidad de perdonar a nadie ni que nadie te perdone. Simplemente el amor no pide perdón, no pide permiso. Imagínate, es sinvergüenza, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. Ujú. En- Veníamos ahí antes de que esta última pregunta del perdón, hablando un poco de, compartiendo de lo sagrado, ¿no? Entonces me acordaba de este video de 11 minutos que está subido, que se llama Dios o God, que subiste hace poco, un año, 2 años, y, y cómo ves en tu experiencia personal, pero también en contacto con tanta gente, esa relación con lo divino, con lo sagrado, o bueno, no hay más Dios que la realidad, ni más realidad que Dios, que es un, está en el Tahuantinsuyo y también está en los cuatro altares, ¿no? Ujú. Eh, ¿cómo está esta relación desde tu visión, así en lo personal, pero también en lo general? ¿Estamos desconectando o conectando? ¿O cómo va Bueno, eso? es un proceso, ¿no? Yo lo que creo es que, o sea, la primera parte es que tenemos que deconstruir una cantidad de ideas que han sido sembradas equivocadamente, ¿no? Como por ejemplo la idea de Dios. Y o sea, quiero hacer la primera diferenciación que Dios no tiene nada que ver con la idea que cada pequeño ser humano se hace de él. ¿Entiendes? Entonces, cuando usamos esa palabra, surge un conflicto porque cada persona cree que me estoy refiriendo al Dios que esa persona tiene como concepto. Entonces, yo no puedo entender ni imaginar los conceptos que cada persona tiene sobre Dios. Si más bien nos remitimos a la frase de que no hay más realidad que Dios, ni más Dios que la realidad, estamos ligando inseparablemente a Dios con la realidad. Entonces, la realidad no es un concepto, ¿no? La realidad es cuando yo salgo a la calle y empiezo a manifestar la divinidad, ¿no? No, bueno, cuando salgo a la calle no, cuando estoy en mi casa. Entonces, si entendemos realmente la mente como un vehículo, ¿no? O múltiples vehículos para la manifestación de la conciencia, o sea, tenemos el cuerpo como vehículo, las emociones como vehículo y el intelecto como vehículo para que se manifieste la conciencia en esos tres niveles. Pero ¿qué conciencia se va a manifestar? Entonces, la conciencia ignorante de que cree que mi Dios es superior al Dios de los demás, ¿no? Entonces, todos esos conceptos tienen que ser totalmente dejados de lado para entender que el único Dios que existe es el que tú puedes manifestar. Y ahí la cosa se pone seria, ¿no? Porque no estás apelando, o sea, en el sentido de que no es que no exista esa fuente, esa cosa
omnipresente, que está en todo lugar y también en ti, sino lo que no está construido es el puente, ¿no? Ujú. El puente de tu divinidad con la gran divinidad. Entonces, ese puente se construye en la medida que tú manifiestas, ¿no? Entonces, por eso, en otro lugar decíamos, solo Dios puede ver a Dios, solo la verdad puede comprender la verdad, solo la luz puede ver la luz. Entonces, si tú no eres, ¿no? Si tú no eres Dios, no me hables de Dios, así de radical. O sea, ¿qué me puedes decir si no lo manifiestas en el momento que la vida, el planeta, el universo está esperando, ¿no? Que la divinidad se manifieste a través de ti, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que realmente la cosa cambia porque asumimos una responsabilidad. Ya, o sea, pasamos de ser niños a ser realmente adultos, ¿no? Yo no estoy esperando ni siquiera que Dios me salve, ¿ya? Es bien diferente la visión. A mí, o sea, ¿qué te va a salvar Dios? Al contrario, ¿no? Te va a mirar y va a decir, pobrecito, le di todo para que se salve, para que entienda, para que goce, para que sea totalmente trascendente y no lo usó, porque estaba esperando que yo haga lo que él tiene que hacer. Yo creo que eso es el error. Entonces, yo creo que desde lo poquito, o sea, cada chiquito acto en el que tú estás canalizando para manifestar la energía divina es lo que te va acercando paulatinamente a eso que llamamos Dios. El resto, ¿no? Son imaginaciones. Ajú. ¿No? Ajú. Y en esta conexión, em, ¿qué papel tienen las plantas sagradas y las ceremonias en esta conexión? Bueno, ya eso lo hemos puesto ahí varios ejemplos. Puntualmente es que evidentemente es un pico, ¿no? En la expansión de la conciencia que te ayuda a tener una foto de lo que está pasando afuera y adentro. Ujú. Pero esa foto no te transforma. Simplemente es como decir, mira, las cosas están así y tengo que ver la manera de mejorarlas. Entonces, las plantas te ayudan a tener esa percepción altísima de cosas que no estás viendo, ¿no? Y que probablemente te va a ayudar a verlas, pero evidentemente las plantas no van a modificar nada en tu vida. Es solamente tu voluntad de cambiar las cosas lo que va a hacer que las cosas cambien. Buenísimo. Bueno, Guara, Marce, Andy, Lu, bienvenida Lu, también. Las invito a que compartan algo o pregunten. Mandy, Bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días. Para mí es un honor poder estar en conexión con, contigo, con Alonso del Río. Yo, en lo personal, había escuchado solo las canciones y este año me permitió acercarme a la visión, a la tecnología, a esto que tú predicas y que muestras y que para mí es una manera muy sencilla. O sea, creo que ha habido muchas cosmovisiones o en la parte del libro que lo mencionas donde dices que no eres el primer hombre ni la primera mujer que está haciendo esto, sino simplemente tú bajas el balón con una información muy clara. Para mí Ujú, ha sido una bomba el libro de los cuatro altares, viéndolo desde una manera de vivir o desde un entrenamiento. ujú. Eh, la frase que más ha cambiado mi vida del libro es, ¿qué tanto quieres lo que quieres? ¿Qué tanto quieres lo que quieres? Ha sido una frase que me movió profundamente, pero que ahora en la plática viene a modificarse, porque hay una línea. ¿Qué tanto quieres lo que quieres? Pero si ya hiciste todo por lo que quieres,
también tienes que aprender a soltar, y viene desde el altar del fuego, que es tan poderoso. ¿Cómo? A mí me cuesta mucho llegar a esa línea. Ayer simplemente pasaba algo que, por lo que he luchado con mis hijos varios días para lograrlo, y ayer sucedía que la otra persona pareciera que no me escuchó. Yo le dije, llego tal día, voy a hacer esto, y llevo trabajando días con mis hijos para juntar los fondos y llevarlo a cabo. Y ayer ella me dice, es que todavía no estoy segura, es que no sé si te puedo recibir. Y mi primer pregunta para mí, juzgándome, fue, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, lo primero que dije fue, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué estoy haciendo mal que no me está entendiendo? Yo ya hice todo, mis hijos se han esforzado por llegar. ¿Qué estoy haciendo mal? Y ahí fue donde respiré y regresé al qué tanto quieres lo que quieres, porque sí lo he hecho todo por llegar, pero no está sucediendo. Y ahí es donde tiene que entrar la calma, el balance, la madurez, yo, pero a mí me cuesta mucho esa línea. Mi pregunta, o más bien, creo que sí sé la respuesta, pero me encantaría escucharla de parte tuya. ¿Cómo, cómo me centro? ¿Cómo cedo eso que quiero para entender que no es el momento? Ya, por eso allí nuevamente está esta parte que hablábamos de si obtener los resultados o no van a modificar mi condición emocional. O sea, yo valoro en este momento de la vida, y esto también es interesante porque conforme avanzan los años, te das cuenta de la realidad irrevocable de que no hay tiempo que perder. O sea, los años que me quedan por vivir, no estoy dispuesto a yo mismo arruinarme la vida, ¿no? Poniéndome en circunstancias que no dependen de mí, sino que dependen de que otros me concedan la felicidad. Yo digo, ese negocio ya no lo acepto, no lo juego. O sea, mi felicidad no puede estar nunca en las manos de nadie. Es así. Entonces, haga lo que haga y hago cosas intensas en donde me la juego completo, pero el resultado yo lo suelto. O sea, yo hice lo mejor que pude, pero también hay que tener en cuenta eso, o sea, hice lo mejor que pude, realmente, o sea, me comuniqué, no solo me comuniqué, quiere decir, dije lo que tenía que decir, sino me aseguré que la persona me haya entendido. Yo creo que hay que tener así como muchos niveles de seguridad para poder liberar toda esa energía que se nos enreda, ¿no? Entonces, de esa manera yo libero a la persona porque yo puedo pensar que yo creo que me comuniqué muy claro. Mentira, la otra persona me escuchó a medias y mal. Entonces, ni siquiera hay mala intención, mala voluntad, ¿ya? Eso me libera a mí de pensar, esa persona es mala porque yo le expliqué y nada. Toda esa lectura de la realidad no me sirve. Entonces, yo busco el pensamiento que cura, que es o yo no me expliqué bien o en ese momento la persona entendió parcialmente. Entonces, Okay. todo lo que yo puedo hacer es realmente tratar de encontrar la claridad para ver si mi comunicación fue la adecuada. Y al margen de eso, aunque haya sido la adecuada, hice todo lo que pude y las cosas no salieron como salieron, ¿no? Así va. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ujú. Guara, ¿Cómo a estás, ver, Alonso? ¿Cómo ahí estás? está. Claro, claro. ¿No se escucha? Ahí sí, 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 Sí te ahí sí. escucho, sí, ¿Sí? Ahí sí, ¿eh? sí, ¿Se sí, sí, escucha? claro. Genial. Bueno, qué belleza escucharte. Te agradezco un montón que te hayas podido acá, sumar con nosotros. Y mi inquietud viene, quiero saber hace mucho tu trabajo en las escuelas con los niños. Ujú, Me interesa mucho como el trabajo para el futuro, pero trabajando en el presente, ¿no? Como con los ujú. niños. Eh, que cuentes un poquito de tu trabajo o tu viaje o tu búsqueda en
en ese labor que tienen allá en la selva, en la escuela, con los niños. Me gustaría escuchar de primera mano eso. Sí, bueno, algo que nosotros, o sea, notamos, ¿no? Es el vínculo entre el aprendizaje y lo emocional. O sea, por las circunstancias en las que la escuela, el lugar en el que la escuela se daba, nos dimos cuenta que, pues, al ser familias de escasos recursos, digamos, los niveles de violencia y de frustración eran muy altos, ¿ya? Entonces, eso te define un poco una condición emocional del niño que cuando uno no entiende ese aspecto, desde afuera, los que lo juzgan dicen, los niños tienen problemas de aprendizaje. Ese es como el diagnóstico, ¿ya? Y yo te digo, los niños no tienen problema de aprendizaje. Lo que tienen es una mala condición emocional que no les permite aprender. Entonces, 20 años después, me encuentro con un artículo que dice 400 veces necesitas repetir algo para que eso se fije como un camino neuronal, ¿ya? Un aprendizaje en forma tradicional, pero solo necesitas 20 veces si lo haces jugando, ¿ya? Entonces, ahí está el punto, ¿no? Cuando entiendes que hasta ahora el ser humano no ha podido entender el correcto mecanismo de aprendizaje. O sea, lo que no aprendes con placer, ¿no? Con gozo, se te olvida o te cuesta más trabajo aprender. Entonces, para mí lo más concreto en relación, más allá de las escuelas, sino incluso dentro de casa, es si quieres enseñarle algo a tus hijos, tienes que, se lo enseñas cantando o jugando. Eso no se lo van a olvidar. Pero lo que se aprende de una forma rígida, casi violenta, ya eso se va a olvidar, porque el cerebro inmediatamente lo registra como negativo. Entonces hay un sesgo selectivo a eliminar todo lo negativo y más bien se queda con lo bonito, con lo positivo, con el buen recuerdo. Entonces, la condición emocional es lo primordial en el proceso de aprendizaje. El resto, la metodología, eso ya es secundario, ¿no? O sea, no hay ni que discutir, hagan como quieran. Lo único es que el profesor, el padre, la madre, tiene que estar con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y ponerse, si quieren, mejor una nariz de payaso. Yo creo que eso no se lo van a olvidar, ¿no? La próxima voy a venir yo con mi nariz de payaso. Marcos, tenés que implementarlo. Gracias. Y, bueno, Lu, qué bueno, ahí te estamos viendo. Bueno, invitadísima. Lu, Marce y Andy Guara, si también tienen algunas otras más. Sí, hay una pregunta. Hola Alonso, ¿cómo Hola estás? Lu, qué gusto verte. Sí, igualmente. Pues bueno, ahí justo creo que había salido en la reunión anterior que tuvimos con Marcos una pregunta y me dice, esa sería muy buena pregunta para hacérsela a Alonso. Em, ¿Qué es acerca de este camino de iluminación? Y digo iluminación entre comillas porque honestamente yo no sé si hay un punto final donde llegamos, nos iluminamos y ascendemos y no sé, desaparecemos de este planeta, ¿verdad? Pero también es un proceso evolutivo en el que estamos. No soy la misma que ayer, Así seguramente es. mañana no sea la misma que hoy, pero ¿dónde está hay un punto de iluminación o es un proceso constante? Ahí es donde como no Sí, o termina sea, de entender. yo creo de verdad, son las dos cosas a la vez, ¿ya? Porque es un proceso constante, pero yo creo que hay un punto que se puede decir que tienes la mitad más uno, Ujú. ya que la mayor parte de tu tiempo estás conectada y de vez en cuando te quedas dormidita, ¿no? Sí. Ya. Pero eso, no, digamos, la realidad inicial es al revés, ¿no? Normalmente estamos dormiditos
y en algún momento nos conectamos. Entonces, es un tema de porcentajes, ¿no? De cuántas horas al día logras sostener tu conexión con el corazón y poco a poco, ¿no? Esa cantidad de horas se va a elevar, a elevar, a elevar y claro, o sea, eso no quita que en algún momento pase una circunstancia que te detona, ¿no? Te gatilla un patrón. Ok, no pasa nada, pero, o sea, te me dormiste 5 minutos en 24 horas. Yo digo, ¿qué podemos decir? O sea, no hay nada de malo. Simplemente es entender que eso es gradual y eso no te quita la cantidad de horas que uno permanece despierto y conectado, ¿no? Entonces, esto es así como el que no lo entiende, pues dice, bueno, esta persona está iluminada, esta no, esta sí, esta no, o sea, eso nadie lo sabe. O sea, todos tenemos 15 minutos brillantes, ¿no? Ojalá más, ¿no? Pero nadie sabe realmente, es una cosa muy personal, pero para mí es que todo es gradual, no es como que haya... ¿Por qué? Porque yo creo que hay demasiados argumentos científicos para que en este momento podamos entender que cuando se crean caminos neuronales, estos no se pueden desactivar de la noche a la mañana, ¿ya? Estos caminos neuronales son estos benditos patrones, son la forma física del patrón, la realidad física del patrón. Esto explica por qué uno en una ceremonia de repente está ahí, ¿no? Como creyéndose iluminado y a los 3 días te das cuenta que una vez que eso se diluye, que el efecto ya sale de la sangre, uno regresa a la realidad concreta en la que tienes que nuevamente hacer uso de todos tus patrones. Y eso no se deshabilitan de la noche a la mañana, sino que son años de años de años de prácticamente de matarlos de hambre, ¿no? Es la única forma que se disuelve un patrón, es no usándolo. Entonces, eh, cada día tenemos esa oportunidad, ¿no? De no usar patrones equivale a acercarnos a eso que llamamos iluminación. O sea, un iluminado es lo contrario de una persona dominada por sus patrones, ¿no? Es Hermoso. un ser libre, ¿no? Muchas gracias. A ti, Lu. Ujú. ¿Alguna, Marce, que no sé, algo? Bueno, Yo Guara, tengo otra. Perdón. Em, Son muchas, más que nada, intrigas de tu camino, ¿no? Y tiene que ver con el libro, en principio, el proceso este de llegar a esa materialización, ¿no? De lo que la ceremonia cuatro altares y todo lo que engloba todo ese conocimiento, toda esa concentración de sabiduría, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con en qué momento a vos en tu vida surge como este proceso de iluminación, por decirlo de alguna manera, para poder bajar toda esta data y decir, bueno, esto es algo y es algo importante. O sea, cuando Ujú. vos te encontrás con algo importante y te das cuenta, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Ya, está bien claro, mira, esta información llegó a mí cuando era muy joven. Digamos que empecé a leer y empecé a reconocer algunos elementos, tipo la cosa de los 4 elementos, las palabras, toda la parte histórica, ¿no? Digo, ok, o sea, me enteré que había un conocimiento que venía miles de años atrás, ¿no? Miles, o sea, no podemos, solo hablamos de 5.000 porque es donde empieza a haber las primeras pruebas, pero en ese tiempo ya estaba consolidado. Entonces, de ahí para atrás no sabemos. Pueden ser 20, 30, 50.000, 100.000 años, no sé.
no importa. El punto es que entre la teoría y la práctica, ¿no? Hay un abismo. Entonces, saberlo, saber toda la teoría, o sea, volverse un erudito de los 4 altares, es fácil, no es muy complicado. Al final es un universo muy simple. El punto es pasar de la teoría a la práctica. Entonces, existe un mecanismo muy simple. Acá, por ejemplo, en Perú dicen lo que no mata engorda, ¿no? En relación a que a veces pues uno no tiene que preocuparse tanto porque la comida sea totalmente aséptica, sino si te comes unas cuantas bacterias, estás fortaleciendo tu flora y tu sistema inmunológico. Entonces, digamos, el veneno en pequeña cantidad es medicina, ¿no? O sea, en realidad lo que diferencia la medicina del veneno es la cantidad. Entonces, cada uno va a recibir en su vida una determinada cantidad de veneno, de todos lados, o sea, inclusive hasta de los padres o inclusive hasta de los hijos, para ponerlo así de la forma más cruda. La diferencia es que lo que a una persona la destruye, a otra persona la hace más fuerte. Ahora, ¿qué diferencia o qué hace que una persona transmute el dolor y que otra persona sucumba ante el dolor? Yo no lo sé, ¿ya? En mi caso concreto, simplemente me tocó experimentar situaciones extremas de dolor y que pude entender que la única manera de salir de esa historia era perdonando. Entonces, cuando pude pasar de la teoría a la práctica, en ese momento ya se abrió totalmente el entendimiento, porque eso lo que te está mostrando es que hay como 2 niveles muy concretos de entendimiento. El entendimiento teórico, ¿no? Que es totalmente superficial, y luego, cuando realmente entiendes, es porque eres capaz de llevarlo a la práctica. Esa es la diferencia. Entonces, existe un entendimiento mayor que hace, ¿no? ¿Por qué puedo o no puedo poner la otra mejilla? ¿No? Eso es ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Hay una información, te dices, pues si alguien te golpea, tú pones la otra mejilla. Y hay gente que dice, bueno, yo no acepto esa información, ok, no hay problema. Hay otra gente que sí la acepta, pero no lo practica. Eso quiere decir que realmente no lo entiende, porque lo que estás haciendo allí, estás modificando un patrón poderosísimo, uno de los patrones raíces. Entonces, así hay muchas cosas que creemos entender, pero solo en un nivel muy superficial. Solamente cuando lo ponemos en la práctica es que ya lo entendemos completamente y al revés, ¿no? O sea, solamente lo puedes llevar a la práctica cuando lo entiendes, cuando entiendes la importancia de llevarlo a la práctica. Porque de verdad, o sea, yo veo personas que están años, ¿no? Pues desde que publicamos el libro, que no creo que habrá sido en el 2013, y son más de 10 años. Y pues son eruditos en 4 altares, pero no pueden ponerlo en práctica. Entonces, esto es para mí, digamos, como el verdadero segundo nivel, ¿no? Recién allí, cuando lo empiezas a poner en práctica, estás empezando el segundo altar. Ahora estamos dando vueltas, ¿no? En la teoría, pero la práctica es cada uno cuando está solito, ahí cuando nadie te ve. Gracias. Gracias, Guarita. Si tuvieses que sintetizar el despertar, porque hay muchos niveles a los que despertar, pero si tuvieses que sintetizar el despertar, ¿a qué tendríamos que despertar?
Bueno, en realidad son tantas cosas, Ujú. ¿no? Es a ver la realidad interior, o sea, poder ver con objetividad el nivel, digamos, de autoengaño, el nivel de dormidos en el que vivimos, ¿no? Yo creo que justamente lo fundamental es hacer un correcto diagnóstico de nuestra situación y que eso no nos afecte eh, nuestra autoestima, ¿no? Es como una persona que se imagina, ¿no? Que de pronto tiene pues 1 millón de pesos en el banco y vive con esa fantasía de que tiene 1 millón, que tiene 1 millón. Y luego, pues algún día te das cuenta que no, que en realidad no tienes 1 millón, ya te lo gastaste, no tienes nada. Entonces, esta sensación de vivir creyendo que tengo algo que no tengo, ¿no? A mí me parece como fuera de lugar. O sea, realmente lo que toca es hundirnos en la realidad más cruda, con cariño, o sea, sin esta cosa de, de darnos lástima, sí, porque yo estoy muy mal. O sea, no estás muy mal, simplemente somos la pura ignorancia. Y eso ni siquiera debería avergonzarnos, ¿ya? Simplemente estoy mejor que muchísimas personas que creen que saben más y no saben nada. Entonces, el hecho de descubrir tu propia oscuridad, tu propia ignorancia, ya te pone en un punto más real desde el cual sí se puede comenzar, ¿ya? Antes de eso, olvídate, no hay nada. Es simplemente más mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Entonces, ¿a dónde poner la energía, a dónde poner la atención? Es a tener una mirada amorosa de la situación real, Ujú. ¿no? Sin abogado, así, ¿no? Bien. Em, yo creo que de a poquito vamos llegando como al final. Lo voy diciendo para ustedes, sobre todo, por si hay algo que no se la guarden, no se la pierdan. Aprovechemos al momento, Aloncito. Ujú. Em, con respecto a lo que es a todo en realidad, ¿no? A curarse, a sanarse, a crecer, a transformarse. Hay un renglón en la canción del abismo que te agradezco profundamente, Aloncito, y quisiera que nos compartas lo que quieras. Yo pienso y siento que lo más hermoso de las canciones medicina es cuando lo va descubriendo uno solo, ¿no? Que dice, escucha algo y dice, ah, mirá lo que estaba guardado acá adentro, ¿no? Y se abre como una espiral en donde Ujú. uno entiende y también por niveles. La vuelve a escuchar un año después, una canción que sigue por ahí cantando y la medicina de la canción que está viva. Bueno, es como el libro, ¿no? El libro uno lo abre y de repente te dice algo nuevo. Pero más allá de proponer, así, de que cada persona haga el esfuerzo de ver a la profundidad que hay en algunos renglones, agradecerte y pedirte que nos compartas acerca de y olvidarte de quién eres. En lo personal, es un renglón que encontré mucha medicina como para poder recrearme ahí adentro, ¿no? Eh, de poder no olvidarme de lo real, de mi ser o de mi conexión, sino de todo lo que no soy y de todo lo que quisiera cambiar, ¿no? Y entonces hay como un néctar hermosísimo en ese renglón que te da una fuerza de recreación. Lo que nos quieras compartir, muy agradecido ahí con respecto a tu propia profundidad de olvidarte de quién eres. Bueno, tiene evidentemente que ver con el tema del ser, o sea, y con su trono que es el corazón, ¿no? Entonces hay una historia muy bonita. Después, cuando terminemos esto, googleenlo,
busquen la imagen que se conoce como el juicio de Osiris, ¿ya? Esto es un mural en Egipto que puede tener más de 5.000 años, en el que es la representación de una persona cuando muere, está delante de Osiris y al lado hay un sacerdote que tiene una balanza. En la balanza ponen el corazón del que ha muerto y en el otro lado de la balanza hay una pluma, ¿ya? Entonces, para pasar a la otra vida, tu corazón tiene que pesar menos que la pluma, ¿ya? Y eso significa ser el aire. O sea, lo único que pesa menos que la pluma es el aire. Entonces, cuando vemos los 4 altares así en vertical, ¿no? Uno encima de otro, y entendemos cada altar como una identidad que nos ayuda a manifestar, pero que funciona mientras no te la creas, que es la identidad final. Entonces, soy mi cuerpo, ¿no? Mientras mi cuerpo sirve a la obra divina, ¿no? Soy mis emociones y soy mi ideología, pero todas estas identidades son las identidades transitorias. Finalmente, mi identidad real es mi corazón, ¿no? Entonces, al principio mi identidad es más densa y también por eso es más fácil herirme, ¿no? O sea, fíjate qué fácil se hiere el cuerpo, qué fácil se mata el cuerpo, ¿no? Luego viene la identidad emocional y también es fácil herir emocionalmente a las personas, ¿no? Y así, pero conforme tu identidad se vuelve más sutil, es más difícil que te hieran. O sea, como que si alguien trata de herir mi ideología, a mí me da risa, ya no es algo que me ofende, ¿no? No están mis emociones allí. Entonces, pero todavía hay otro paso más, que es cuando tu identidad está totalmente enfocada en el corazón. Entonces, ahí no hay forma que te puedan herir, es cuando te conviertes realmente invulnerable, digamos, al dolor, ¿no? Cambia totalmente la perspectiva y a eso me refiero con quién fuiste, ¿no? Quién eres y quién fuiste, ¿no? Porque al final es lo mismo, ¿no? Es volver a ser esto que fuimos, que es el ser, nada más. Entonces, el proceso en medio entre lo que fui y lo que soy, está justamente todo este tema de habitar los 4 altares y a la vez despojarme de estas identidades, ¿no? De dejar de creer que soy Alonso, que tengo cuerpo, que tengo emociones, que tengo... No tengo nada, ¿no? Todo esto es simplemente transitorio, ¿verdad? O tengo mientras sea necesario, ¿no? Pero en el fondo del fondo, la meta es que cuando pues ya el cuerpo se entrega a la tierra, nuestro corazón pese menos que una pluma. Ujú. Qué hermoso. Siempre y cuando pues no venga el monstruo del olvido y, y nos Qué lleva para hermoso. otro lado, Sí. No se te escucha, Marce, ¿eh? ¿no? Yo Marce. sigo aquí, ¿no? Que Perdón, decía, que ¿ah? vos ahí estás describiendo una carta del tarot y abajo está el monstruo del olvido, los miedos Ajá, inexistentes. ajá, Está representado con un animalito formado por varias partes que no existían en el antiguo Egipto. Y ajá, ahí están los miedos. Estás ajá, representando esa carta en ese mural. también, tal cual. Ujú. Qué hermoso. Así es. Muchas gracias por la profundidad de todo lo que compartiste hoy. A mí me llega todo, ya lo sabes. Maravilla, Eh, me alegra pues. Me me, alegra me llega muchísimo. muchísimo. Es un placer el poder justamente tener la oportunidad de ir a la profundidad, justamente, ¿no? En un mundo en el cual se celebra, ¿no? De una forma inédita, ¿no? Como un gran logro, qué tan superficial podemos ser, ¿no?
Yo creo que para mí es al revés. La felicidad está en la profundidad. Mm. El poder ir a lo más profundo de la existencia y ver el regalo que nos han hecho. Así es, un regalo para descubrir, que nadie se imagina lo hermoso, lo bello, lo importante, lo trascendente, ¿no? Por eso es a veces un poquito de pena saber la maravilla que nos estamos perdiendo, ¿no? Por no meterle el 100% de la energía. Ahí está la cosa. Hermoso. Bueno, Andy y Lu estaban ahí con ganas de igual. Ah, y Bueno, después yo. Sí, Bueno, yo sin duda no me quiero perder la oportunidad de hablar de la música medicina. Me encantaría escuchar algo que me pueda complementar. Yo soy mamá de 4 hijos, una de 28, una de 19 y mis gemelos, niño y niña de 17. Nos dedicamos a cantar en ceremonias, nos contratan a hacer eso, elevamos nuestro rezo. Este año modificamos nuestro repertorio con muchísimas canciones tuyas. Es hermoso entender la poesía, el rezo. Sucedió que llegó Santiago, que está ahí contigo trabajando a México este año en marzo, y yo uh-huh. lo conocí, y él nos modificó muchas cosas en cuestión de tu música, nos enseñó a tocarla, bueno, a mis hijos, y estamos llevando a cabo ahora el rezo también de tu hermosa creación. Pero yo quisiera llevarme algo tuyo, porque a mí me cuesta guiarlos. Mis hijos dejaron ya la escuela. Este año fue un año en que dejaron la escuela y nos dedicamos a esto. Ya compusieron su primer canción, ya estamos produciéndola para lanzarla en Spotify, pero yo como mamá, en mi humanidad, me ha estado costando trabajo. Lo hacemos, o sea, tenemos ceremonias muy seguido, nos contratan, llevamos una línea, pero a veces a mí como humanidad me cuesta esa parte, saber que a esto nos vamos a dedicar y entonces me llega esa duda de repente. Eh, eh, Me encantó cómo ves la parte del conflicto como oportunidad. Entonces a veces entro en conflicto, son adolescentes y requiero sostener esto que ellos quieren crear, a esto se quieren dedicar el resto de su vida. ¿Qué podrías regalarme? O sea, ¿qué podrías decirme para sostener esta Bueno, parte tan hermosa? Soy yo quien lo sostiene. te voy a regalar un gran problema, porque yo no estoy para nada de acuerdo con este esquema que mayormente se da en México, de que te contraten para hacer una ceremonia. Yo no pienso que eso no sé quién inventó eso y no estoy de acuerdo. Yo Ok. creo que el trabajo de preparación de una persona que se atreve a guiar una ceremonia no puede incluir, digamos, una falta de todas las habilidades que uno necesita para hacer una ceremonia. Entonces, Solo cantamos, no guío por eso, ceremonias, solo. por Ah, eso, ajá. estoy tratando de aclarar, no lo digo por ti, sino por la persona que te contrata. Pero a su Ok. vez, o sea, yo nunca he contratado a nadie, ni contrataría, ni apoyo ese esquema. Simplemente la persona, o sea, esto es muy confuso y muy extenso, porque primero las personas están equivocadas pensando que para guiar una ceremonia hay que saber cantar o tocar la guitarra. Mentira. O sea, eso es totalmente falso, no tiene que ver, no es un requisito. Yo creo que lo que tiene que ser un requisito es simplemente la capacidad de la persona para ponerse a tomar la responsabilidad de tener la vida de las personas en sus manos. Entonces, la mayoría de la gente que hace ceremonias no es consciente de eso, que cuando uno le entrega un vasito de ayahuasca, esa persona está comprando un billete de ida y tú tienes que regalarle el billete de regreso. Tú te haces responsable que esa persona regrese. Entonces, de verdad, yo no encuentro personas que sean responsables con el billete de regreso. Simplemente te mandan en el billete de ida y ahí se supone o confiamos o el rezo hace que uno regrese. Eso no está bien. Yo creo que
esa ligereza con la que se está asumiendo que cualquiera puede hacer ceremonias, incluso poniendo CDs o contratando gente, yo estoy en contra y se lo he dicho incluso a Santiago. O sea, no, conmigo no va esa historia, no es por ahí. No estoy de acuerdo, no puedo apoyar algo que sea de esa manera. O sea, no hay un conocimiento de la tradición, se está distorsionando completamente todo. Entonces, si alguien realmente quiere, pues tiene que hacer el camino tradicional que demoran 20 años. ¿Ya? Ok. Conmigo es así. No hay el cursito de un año, no existe. Son 20 años o si no, nada. Entonces, recién a partir de allí uno ve si realmente la persona está en total capacidad de guiar una ceremonia. Para mí las cosas son de esa manera, así fue mi escuela y así la quiero mantener, ¿no? Esas cosas que están haciendo ahorita, no estoy de acuerdo, estoy en contra totalmente. Discúlpame, pero tengo que ser bien sincero. No, Sí. gracias. Precisamente esa es la duda. O sea, tengo jóvenes que quieren, que están escribiendo música, que quieren cantar. Y no solo, o sea, el ayahuasca, mis respetos, yo no guiaría. Yo, al contrario, yo quiero ir a Perú a tomar una ceremonia contigo. Acá lo que hacemos es, por ejemplo, el cacao, círculo de rapé. Pero eso que me dices me parece maravilloso porque entonces precisamente ellos, yo ya caminé, ¿no? Yo voy de salida, por decirlo así. Yo estoy abriendo un camino para mis hijos. Entonces, agradezco tus palabras porque entonces ellos están jóvenes. Ellos pueden Así caminar es. esos 20 años, ellos pueden ir a donde tengan que ir a crearlo. Esto apenas se está abriendo. Y es por eso que era mi pregunta. Yo agradezco mucho tu impecabilidad y tu palabra. Muchísimas gracias. 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 Lu, Ahí está. Bueno, creo que es no sé si es la tercera vez que hago el grupo de libro y siempre un montón. se está cortando un No, poquitito. mi pregunta va más por a lo práctico, como a lo poder implementar. Voy a hacer una pausita porque congeló la pantalla, no sé si me escuchan bien. Ahí Sí, 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 ¿Sí? Ok, va de sí. vuelta. Como ya varias veces estoy haciendo el libro y lo he leído, y así como dijo Alonso, hay gente que lo está leyendo 10 años, ¿no? Ya se lo sabe de memoria, pero mi pregunta va más quizás a la parte práctica, ¿no? De decir, ¿hay como alguna recomendación o algo para todo esto que estamos aprendiendo? Realmente no se quede ahí nomás flotando en la teoría y que realmente lo podamos aplicar y llevar Pues a la práctica, porque a fin de cuentas todo es lo que he dicho para en las eso, ¿no? últimas hora y media es la forma de cómo llevarlo a la práctica. Ok. Es usar todas las cosas que te trae la vida para poner en práctica, ¿no? Ujú, Por eso creo que es importante estar ahí en el trabajo, en la vida cotidiana, ¿no? Justamente tiene que ver con eso de no refugiarse en esferas, en burbujitas, ¿no? Como ni siquiera música, medicina ni nada. O sea, yo trabajo todo el tiempo, hago mil cosas. Entonces, ¿por qué? Porque eso es como el material del cual yo tengo el conflicto, y no, o sea, se me plantea el conflicto y simplemente el trabajo es aprender a disolver ese conflicto y que sea algo bonito, ¿no? Ese es para mí el desafío. Puedo mostrar, Sí. gracias. esto es lo que vos Ajá, decís. ya. Bueno, a veces la carta, pero es interesante mirar el fresco original. Ajá, pero esa es. Así es, mi querida. Bueno, yo soy la que está estudiando todo el tiempo, y no me puedo prender fuego para cruzar el abismo. No sabés Lle- cuánto me Todo diste, llega a su Sonia. momento. Todo llega en su momento. Yo soy la que estudia, la que estudia y la que estudia. No, bueno, ahí era la práctica. O sea, imagínate, una pierna se llama teoría y la otra práctica, ¿no? Entonces, con una pierna no vamos a llegar muy lejos. Ujú.
Bueno, Bueno, mis em, queridos, tengo muchas ahí gracias. hablando de trabajo, tengo un cerro de cosas que hacer. Bueno, eso. Muchas gracias, Aloncito, por el tiempo. Gracias por este encuentro con nosotros, con el grupo, por el tiempo y por la profundidad. Ujú. ¿Eh? Así es, celebremos la Eh, profundidad. Nada, último, así de todo, no es una pregunta, sino un pedido de... Yo me imagino que por ahí la respuesta me la puedo imaginar, pero no quisiera otra, ¿no? Por ejemplo, si yo te preguntase cómo te podemos dar una mano, por ahí yo me imagino que me decís pongan en práctica el libro, pongan en práctica los altares. Así Pero, es. pero bueno, nada, por ahí, desde lo que sea, desde la película, los proyectos, ¿cómo podemos dar una Nada, pues manito? por ahora traten de seguir compartiendo la película, que lo siga viendo la mayor cantidad posible de gente. Y eso, lo que más me ayuda es que ustedes sean cada día mejores personas. Eso es lo que más me ayuda. Bueno, vamos a tratar de quedarnos sin patrones. Ya, de eso se trata. Imagínate, ¿no? Sin patrón, ¿no? Imagínate. Ajo. Volverte una persona libre, sin patrón. Ujú. ¿Eh? Suena bonito. Hermoso. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos. Gracias por Aloncito, tanto. Gracias, Gracias, mi gracias, querida Marta. Gracias, Quiero Guarita. mucho. Gracias a todos. Chao. gracias. gracias. Gracias, genio. Gracias. Gracias. Chao.